Hola Manuela, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo, conocerte. Para los que no te conocen, pues voy a hacer un breve resumen pues, de tu trayectoria en la política brasileña. Bueno, Manuela, tú eres periodista, eres afiliada al Partido Comunista de Brasil, fuiste concejala de Porto Alegre en el 2004, diputada federal por Rio Grande do Sul y diputada estadual por ese mismo estado y candidata a la vicepresidencia de la República en las últimas elecciones que fueron en el 2018. Entonces a mí me gustaría comenzar pues que nos cuentes cómo es que del periodismo decides incursionar en la política electoral y sobre todo por qué decides afiliarte al Partido Comunista de Brasil. Hola Sara, una alegría para mí hablar contigo y con toda la gente que nos va a ver. La verdad es que yo vivo en Brasil, ¿no? Y para mí, que soy una persona, una mujer, que fue una mujer toda su vida, bueno, de una clase media, mi padre es juez, mi padre es maestro, mi madre es jueza, o sea, que he tenido todas las cosas que hubieran sido necesarias para que estudiase, para que tuviese acceso a las cosas. A mí siempre me llamó muchísima atención la desigualdad del país. Y mientras me fui involucrando en la política estudiantil hace como 25 años, me fue quedando muy claro que la desigualdad económica en mi país no es una desigualdad solo económica, sino que una desigualdad que es sostenida por las cuestiones de raza y de género. Y entonces la verdad es que hoy para mí no es posible imaginar ningún proyecto de desarrollo de mi país que sea un proyecto que no tenga en el centro el combate a la desigualdad, eh, de la desigualdad de género y racial. Así que te contesto que yo con 17 años me afiliado al Partido Comunista. Toda mi vida política es una vida en el partido. Todas las elecciones que he disputado fueron elecciones en el partido. Fui diputada 3 veces, fui parlamentaria por 15 años casi, siempre en el partido. Y la historia de los comunistas en Brasil es la historia de la lucha por la libertad del país, porque nosotros hemos tenido muchos momentos donde la democracia no estaba y en esos momentos siempre fue el Partido Comunista el partido que ha luchado por la democracia y por la libertad del pueblo. O sea, somos un partido que va a tener 100 años ahora, en marzo del año que viene, Mm. y nuestra historia es una historia muy conectada con eso, con la idea de desarrollar el país y la lucha por los derechos del pueblo. Manuela, solo para saltar un poco, ¿por qué no, por ejemplo, por qué no pasarte después, por ejemplo, al Partido de los Trabajadores? Hay una razón, porque en los 90, en finales de 90, cuando he ingresado en el partido, el tema del desarrollo nacional no estaba para el PT. O sea, ese era un eje que el Partido Comunista tenía muy claro, o sea, la idea de un proyecto nacional de desarrollo con los temas de la retomada de la industria nacional, y eso me llamaba atención, o sea, que sí tendríamos que tener proyectos comunitarios, proyectos que posibilitasen a la gente que consumiese los ítems básicos para sus vidas con dignidad, pero la verdad es que a mí me llamaba atención la idea del proyecto de desarrollo del Partido Comunista, o sea, fue una de las razones para que ahí estuviera. Manuela, y entonces cuando tú ya entras al Partido Comunista y empiezas a hacer tu carrera dentro del partido, hubo casos de violencia política, casos de un ambiente de machismo, dificultades para las mujeres participar en política dentro del partido, y cómo fue para ti moverte en ese ambiente y si ustedes las mujeres hicieron algunas luchas específicas para ir accediendo a espacios de poder. La verdad es que la sociedad es machista, o sea, si uno sea una persona, mismo una mujer, y cualquier que sea la institución, cualquier que sea el partido, la escuela, bueno, las instituciones en general, todos nosotros estamos en esa sociedad
Y esa es una sociedad machista. O sea, yo soy una mujer feminista, soy una persona que está en todas las luchas de las mujeres y mismo así intento cambiar el machismo que tengo yo. O sea, porque lo reproduzco, así como tú probablemente lo haces. ¿Por qué te lo digo eso? Porque no es posible que cualquier persona diga que no ha vivido una situación de machismo en cualquier espacio, porque existen personas, las personas lo reproducen, las personas de izquierda no están inmunizadas al machismo y ni los partidos de izquierda. Pero además de eso, el Partido Comunista en Brasil tiene una tradición de ser un partido de mujeres. O sea, yo cuando fui elegida en mi provincia como concejal, la diputada era una mujer, madre de 5 hijos. O sea, después cuando fui elegida diputada nacional, con 25 años, llegué en una bancada donde más de la mitad éramos mujeres. O sea, incluso tenemos un chiste entre nosotros que tenemos cotas para hombres en el liderazgo de la bancada, porque la verdad es que cuando estuve ahí yo, siempre el único partido que tenía el liderazgo con una mujer y la presidencia de las comisiones con una mujer era el partido. ¿Eso significa que no he tenido problemas? No. Eso significa que había un esfuerzo interno muy grande para poner las mujeres en el centro. Y además, yo sí viví muchísima violencia política fuera del partido. Imagínate, yo me he elegido con 22 años. Ahora tenemos un momento donde las mujeres están más involucradas y con la internet la gente tiene más condiciones de oír y de conocer lo que pasa con las mujeres en los ambientes públicos y políticos, ¿no? Pero cuando yo he estado ahí, no, las cosas pasaban y no estaba la internet como está hoy, porque yo, por ejemplo, llegué como concejal con 22 años en el 2004. O sea, no había espacio para hablar acerca del tema, ni siquiera existía la expresión para nosotras de violencia política de género. Y eso significa mucho, porque Márquez ya lo decía, cuando las cosas no tienen nombres, las cosas no existen, ¿no? O sea, no dejan de existir, pero no existen, ¿no? En el simbólico. Así que sí, he vivido mucho y fue un periodo contradictoriamente. Hoy tenemos mucho más violencia en contra de las mujeres. La violencia política de género es el instrumento que la extrema derecha lo utiliza, ¿no? En Brasil, en Argentina con Cristina, he utilizado en Ecuador con Gabriela o con Paola. Bueno, utiliza en Colombia con ustedes. Yo conozco a María José Pizarro, sé lo que vive ella con eso. O sea, en España con Nada, que es la alcaldesa de Barcelona. La extrema derecha tiene el tema de la violencia política de género como un instrumento suyo, porque ellos saben que el cambio va a ser, el cambio de la sociedad va a ser el cambio de la política, y la política solo va a cambiar cuando nosotros estemos en ella. Y entonces, mientras tengamos mucho más violencia de lo que teníamos cuando empecé yo hace más de 20 años, la verdad es que hoy es distinto vivirla, porque el más malo que puede existir es vivir la violencia sola. Y hoy nosotras no permitimos que una mujer viva la violencia sola, ¿no? O sea, es una violencia compartida, y eso creo nos ayuda a que, bueno, a que tengamos más energía para enfrentarla. Bueno, Manuela, tú me estás diciendo entonces que el Partido Comunista desde sus inicios, pues apoyó mucho a las mujeres para que participaran en el partido. De pronto quisiera que nos explicaras un poco, pues como llevas tantos años en el Partido Comunista, además de las cuotas, cómo ha incentivado el partido la participación de las mujeres en política, o sea, que las mujeres decidan, pues porque tú sabes, ¿no? Por los estereotipos de género en Colombia es muy complicado que las mujeres participen en política. Ahora, que además lo hagan en un partido de izquierda es todavía más complicado, y que después ya estando en el partido decidan lanzarse a cargos electorales, pues es todavía más complicado. Entonces,
Cuéntanos un poco qué estrategias se han dado adentro del Partido Comunista justamente para incentivar esta participación de las mujeres de izquierda. Yo creo que la verdad es que no es que el partido generó los espacios, sino que las mujeres los tomaran, ¿no? Y creo que eso es importante para que no tengamos ninguna visión idealista acerca de los partidos. Nadie va a permitir que otra gente que no está en el espacio de poder tome el espacio de poder gratuitamente. O sea, yo no estaba en el partido, pero imagino que las mujeres que estaban antes, cuando llegué yo, han hecho una lucha interna más larga ainda, ¿no? O sea, mismo que históricamente los partidos comunistas en la Revolución Rusa tengan la tradición de poner el tema de género en el centro con Kollontai y después con las cosas todas que involucraban el desarrollo de las políticas para las familias, para que los niños no fueran una responsabilidad solo de las mujeres, o sea, elementos concretos de la actuación política de las y los comunistas en el mundo que han hecho con que el tema de género fuese un tema importante. Yo imagino que no es que el partido haya generado, y te digo, sino que las mujeres lo hagan generado internamente en el partido. Y cuando las cuotas fueron una victoria incluso del partido, porque nosotros siempre hemos tenido 50% de mujeres en nuestra bancada nacional. O sea, siempre fuimos un partido muy influente nacionalmente. Uh, Mismo con un número no muy grande de parlamentarios, siempre hemos tenido una influencia muy grande y una influencia ejercida por mujeres. Pero la verdad es que yo imagino que el tema central para los partidos, para que los partidos sean en estas condiciones sociales, ¿no? No imaginando cambios sociales, cambios en la sociedad, sino que como instrumentos de esta realidad concreta de hoy, es el tema que los partidos tienen que ser espacios donde los hijos y hijas de las mujeres sean bienvenidos. ¿Por qué te lo digo eso? Porque los partidos para la mayoría de las personas son una actividad extra en sus vidas. O sea, las personas trabajan y ahí están en una reunión en su barrio con los vecinos después del trabajo o en una reunión del partido para hablar acerca del alcalde y de las políticas para la ciudad o en una reunión que sea en la escuela después de las clases para hablar de política. O sea, para la gente común, la política es una actividad extra. Y las mujeres no tienen tiempo para ninguna actividad extra en sus vidas, porque el trabajo es una actividad extra para las mujeres que mantienen el trabajo doméstico como parte central de sus actividades. O sea, tú tienes que salir de trabajo e ir a la escuela de tu hijo, buscarlo y después llevarlo a alguna parte. Y si esa parte uh, intenta ser un partido político de izquierda o un partido político con compromiso con las mujeres, la verdad es que tiene que aceptar, generar espacios de cuidados para esos niños, porque si no, no vamos a tener más mujeres en las bases de los partidos, porque la verdad es que las mujeres no tienen personas para compartir cuidados de sus niños, como yo tengo a mi marido, por ejemplo. Y entonces, no es incomún que veamos mujeres en el ambiente público que no sean, que no tengan hijos por una imposición o que no tengan, o que, bueno, que intenten o que utilicen incluso otras mujeres para cuidar de sus hijos, que es el más común, ¿no? O sea, y entonces el tema de la maternidad como un tema de exclusión del proceso público, no solo político, pero la vida pública es un tema que no viene porque es como si fuera privado y no es un tema privado. Ese es un tema público porque es un tema acerca del trabajo, o sea, del trabajo que hacemos, de la economía de los cuidados, de lo que hacemos solas en la sociedad y que ahora con la pandemia se quedó muy visible, ¿no? Porque el único que teníamos nosotras las mujeres en general eran las escuelas y nos sacaron las escuelas por cuenta del coronavirus. Y entonces los sistemas de salud que están sostenidos por mujeres, ¿no? En el mundo, más del 60% de las trabajadoras de salud no son hombres, no son trabajadores, son trabajadoras. Estas mujeres estaban en los hospitales, estaban como cuidando de nosotras
garantizando que las personas tuvieran cuidados antes de la vacuna, adelante de un virus que no se sabía nada y los hijos de ellos no tenían con quién quedarse. Entonces yo creo que ahí está algo. Si los partidos, no para elegir una u otra, porque vamos a tener mujeres para elegirlas con las cotas y con, pero no hablo de eso, hablo de los partidos como instrumentos o instituciones donde las mujeres sean bienvenidas en general, no solo las mujeres que ahí están como en el liderazgo, ¿no? Y creo que eso es algo que sí nos falta mucho. Manuela, hablemos de la campaña presidencial antes de la pandemia, regresemos al 2018, antes del 2018, toda esa campaña presidencial que fue decisiva y pues fue un poco como la colombiana también, porque en Colombia también teníamos dos opciones entre una extrema derecha pues la izquierda, que era la Colombia humana de Petro, y fue unas elecciones muy reñidas. Y bueno, aquí en Brasil también había muchísimas cosas en juego, inclusive años después vemos lo terrible que fue la elección de Bolsonaro. Entonces, cuéntame cómo tú viviste esa campaña en la que te fuiste objeto de muchos ataques, justamente lo que estabas diciendo sobre esta estrategia de violencia política de género de la extrema derecha. ¿Cómo viviste eso? Inclusive en ese momento también tú aparecías mucho con tu hija, ¿no? Justamente hablando de lo de la maternidad en tu caso. Eh, ¿Cómo fue vivir esa campaña? La verdad es que creo que fue la campaña más compleja de la historia del país, o sea, porque hemos tenido una campaña con el tema de fake news en una realidad donde la gente y mismo los políticos en general ni siquiera sabían de lo que estábamos hablando. O sea, yo les decía a eso y la gente me decía, eres una neurótica porque estás así, porque eso pasa contigo, pero tenés que comprender que no es así. Yo le decía, no, es así. Ayer le saqué en juicio 13 millones de fake news, no es que es conmigo, es lo que está haciendo con que el pueblo lo decida. O sea, es la información que el pueblo tiene. Entonces fue una campaña re compleja. Además de eso, hemos perdido para una extrema derecha muy violenta y entonces fue una campaña, ustedes en Colombia tienen una característica de una política donde los cuerpos están para la lucha, porque hay miles de personas que fueron muertas las últimas décadas en el país. No, eso es parte de lo que intentamos de votar en Colombia, una política que es una política de muerte, incluso de la gente que se pone en la política, ¿no? Pero en Brasil, bueno, desde la democratización, esa no era la realidad de la política institucional. Tenemos violencia en el campo, tenemos violencia en contra de defensores de derechos humanos, pero no ahí. O sea, si tú estabas ahí, estabas como que seguro por la visibilidad. Y no fue lo que ha pasado, porque Bolsonaro es un tipo que hace con que las personas comunes, los civiles, se pongan en conflictos violentos, muy similar con lo que ha pasado en Bolivia. Bolivia ha vivido un golpe militar civil donde los civiles han tenido un papel de violencia y Bolsonaro siempre intenta hacerlo, o sea, siempre llega muy cerca de eso. Entonces fue una campaña muy rara, una campaña incluso donde muchas veces yo y mi hija fuimos agredidas físicamente. Yo tengo una hija que hoy ha hecho como hace un mes, 6 años, pero tenía como 2 años cuando empecé. Y bueno, estaba como amamentada, no tenía qué hacer con ella, ¿no? La campaña presidencial es una campaña muy, Brasil es tremendamente grande, o sea, tú sales de tu casa y bueno, te quedas 4 o 5 días viajando, no tener, y para mí la maternidad, yo elegí ser madre, o sea, y no es algo solo acerca de tener o no tener con quién dejarla, sino las responsabilidades, incluso afectivas que tengo con ella. Y yo he elegido ser madre con la conciencia que no iba a reproducir lo que vi los hombres haciendo con su paternidad. O sea, para mí el feminismo no es decir que voy a ser un nuevo hombre. Yo tengo ganas de una política ocupada por las mujeres y que los hombres cambien ellos con el tema de los cuidados. Y entonces, bueno, para mí no existía espacio para hacer una campaña distinta. Yo tenía que cuidarla y
bueno, como madre tenía la sensación que cuando estaba conmigo estaba más protegida, porque cuando uno es candidato a vicepresidente tiene una seguridad más larga, incluso porque la gente te lo conoce, ¿no? O sea, ahí está, la gente, el tema de ser una persona conocida es un elemento de protección en tiempos de violencia también. Y no solo por eso, sino porque tenía ganas de estar con ella. Era mi hija muy pequeña. Y entonces hemos hecho una campaña muy, muy dura, pero muy, muy linda, porque, bueno, hemos viajado el país muchas veces juntas y es algo muy lindo porque es muy raro que uno conozca a Brasil, ¿no? O sea, conocer a Brasil es un privilegio porque nosotros, por ejemplo, vivimos en el sur del país. O sea, vivimos en un país que es una parte del país que es muy distinta de la Amazonía o del Nordeste o de ciudades de... Entonces, creo que el resultante de esto es que, bueno, fue una experiencia increíble y desde el punto de vista político fue una experiencia muy fuerte para las mujeres. O sea, si hoy, pasados como 23 años que estoy en la política y muchos de esos con visibilidad pública, te lo puedo decir sin tener ninguna duda. El más importante que he hecho para el país fue hacer la campaña con mi hija y mostrar a las mujeres mostrar a la sociedad que nosotras las madres existimos y mostrar a las mujeres que si una mujer tiene con quien compartir los cuidados de sus hijos, porque yo no soy una supermujer, o sea, se tiene con quien compartir los cuidados y si tiene una comunidad que ayuda a cuidar de su hijo y mi comunidad fue el partido, o sea, donde llegaba yo había como frutas de eso para la niña, o sea, una comunidad que no fue automáticamente la mejor, sino que se construyó en el proceso. Mira, tenemos que hacerlo, tenemos que ayudarlas. Entonces, yo creo que eso fue el más importante que he hecho en mi vida, en la política, decir a las madres que, bueno, nosotras existimos y decir a la gente, miren, existen madres. Y esa es una parte que tiene que ser visible, porque mientras esté invisible, estamos nosotras las mujeres lejos de la política, ¿no? La mayoría de nosotras, porque la mayoría de las mujeres son madres en sus vidas, ¿no? Con el respecto a las mujeres que eligen no serlo. Tú te reivindicas como feminista. En Colombia hay las mujeres políticas, para ellas todavía es muy difícil considerarse feminista porque hay una especie como de temor a que pues el feminismo es algo muy radical y que va en contra de los hombres y hay unas campañas de desprestigio también por parte de la derecha, pero también en la misma izquierda. ¿Cómo ha sido para ti reivindicarte feminista pues en un país tan conservador como Brasil? ¿Y cómo ves tú digamos, el feminismo al interior también de los partidos políticos y de la política electoral? Mira, la verdad es que el centro de la política de extrema derecha es en contra de las mujeres y pues es en contra del feminismo, porque la extrema derecha tiene, bueno, odian a las mujeres que luchen contra ellos, en contra del sistema que nos pone como de espalda para la realidad, trancadas en nuestras casas. Entonces, no es que sea sencillo ser una mujer feminista en Brasil. La verdad no tiene que ver con eso, porque ellos trabajan como todo el tiempo para decir y para construir una idea mala del feminismo. Lo que creo que tenemos que hacer nosotras es no, no aficionarnos tanto en los nombres de las cosas, sino que en las cosas. Si una silla no fuera una silla, yo iba a sentarme en ella. O sea, a mí no me interesa cómo se llama. A mí me interesa que se pueden sentar en la silla. O sea, ahí está. Y yo creo que el más importante para nosotros es que sí, que algunas de nosotras las mujeres tenemos que nos decir feministas porque es importante que la gente sepa que, mira, el feminismo no es el odio a los hombres, el feminismo no es la idea de una superioridad de las mujeres, el feminismo lucha para que las mujeres tengan vida. No, yo nunca he conocido un hombre muerto por el feminismo y conozco millones de mujeres que fueron muertas por el machismo.
Pero la verdad es que además de decirnos feministas, yo creo que tenemos que hablar con la gente acerca del significado de la palabra. Y la gente común, mismo con el prejuicio que tienen con la palabra feminismo por el trabajo sucio que hace la extrema derecha y la derecha en el mundo, la verdad es que cuando tú hablas acerca de esas cosas, la gente lo comprende. O sea, mismo que tú no utilices la palabra género para decir a una madre que no es cierto que su hijo no trabaje en su casa y que su hija no se va a escuela porque toma cuenta de los hermanos más jóvenes, esa madre te va a comprender. Si tú lo dices, mira, la identidad de género hace con que tú creas que la mujer... No, la verdad es que cuando tú hablas con la gente acerca bueno, del real significado del feminismo, yo creo la gente se pone con nosotras. Una otra cosa es que tenemos que tener un feminismo más popular, o sea, un feminismo que no habla de las mujeres sin escuelas para sus hijos, no es un feminismo que hable con las mujeres trabajadoras. Un feminismo que no habla en mi país acerca de la muerte de los jóvenes negros y de las madres que se quedan con los hijos de sus hijos sin tenerlos, o de los hombres negros jóvenes que están en el cárcel y que las madres se quedan ahí sin ninguna condición con ellos ahí, no es un feminismo que hable con el pueblo. O sea, a mí, mi particular obsesión actual es cómo desarrollar algo que sea, que sirva a la mayoría de las mujeres, porque el feminismo liberal nos dice que el feminismo es acerca de nosotras, no es solo acerca de nosotras. Por supuesto que para mí es bueno que la gente diga que tengo que amarme mi cuerpo, que tengo que estar en el espacio público, pero la verdad es que yo soy una mujer madre que está en el topo de su partido y yo no creo que eso me sirva, porque no es acerca de mí, sino que es acerca de las mujeres que están viviendo como vivían a 30 años después de la pandemia, o acerca de la realidad de las mujeres que reciben las mujeres negras, que en Brasil los hombres blancos reciben 159% a más de sueldo que ellas. O sea, ¿de qué hablamos? El feminismo no es algo para una, sino que para todas, ¿no? O para la mayoría de nosotros. Y entonces creo que tenemos que salir de esta dimensión, que es una dimensión que sí es buena, es importante, que es la dimensión de las conquistas de la mujer sobre su cuerpo y sobre las posibilidades bueno, que no sé, que no tenga un patrón estético y todo, pero tenemos que salir de eso e ir más allá. Y más allá significa la construcción de un feminismo popular, o sea, de un feminismo que esté con la mayoría de las mujeres. Manuela, ¿tú crees que eso que tú hablas del feminismo popular es una reivindicación de todas las mujeres que están en los partidos de izquierda en Brasil? ¿O es algo sobre todo pues, del partido en el que tú estás? Digamos, ¿tú te reconoces en esa lucha también con las mujeres del PT y de otros partidos de izquierda? Yo creo que es algo que estamos intentando hacerlo, o sea, que el feminismo en la dimensión que ocupa hoy en la agenda política es algo nuevo. Tenemos resistencias de la gente que cree que o se está con las mujeres o se está con los trabajadores. Y yo creo que justo ahora vivimos un momento donde tenemos que mostrar a la gente que no hay una contradicción, sino que la mitad de los trabajadores son mujeres y no viven en condiciones de igualdad con los trabajadores hombres. Entonces yo creo que caminamos juntas y estamos en el camino, o sea, no es que llegamos ahí, sino que estamos intentando estar ahí. Bueno, Manuela, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Una alegría conocerte y hablar Una contigo. alegría, Sara, conversar contigo. Bueno, muchísimas gracias.